Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe, bien, gracias. ¿Y usted? Buenas Oye, tardes. perdónenme, ¿cómo se llama? Lo que pasa es que me han asignado Buenas tardes, profe. algunas clases para regularizar algunos alumnos y me las ponen en mi horario libre. Y mi horario libre es de 1 a 3. Entonces, de repente no termino unas cosas y ya, pero mientras, pues ya estamos aquí, ¿vale? Déjenme nada más comentarles algo, con respecto a sus proyectos. No todos los he terminado de calificar. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si de repente todavía hay algún proyecto de ustedes que no ha sido calificado, no se preocupen, no están reprobados. Simplemente yo no he terminado de calificar. ¿Cuándo los tengo que terminar de calificar? Hoy. Entonces, terminando la clase, yo creo que en máximo 2 horas los termino de calificar. ¿Queda clara esta indicación? Sí, Sí, profesor. profe. Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? Entonces, Sí, profe, está créanme bien. Sí, que no hay profe. ningún problema, pero si en 2 horas a más tardar, después de que termine la clase, yo ya termino de evaluar sus proyectos porque ya no me faltan tantos. Y una disculpa, pero tuve que calificar también otras materias y no me dio el tiempo, pero hoy termino, ¿vale? Ahora, vamos a continuar ya con el siguiente tema, ¿sí? Que hemos estado viendo. También déjenme decirles algo, muchos de sus esquemas, la verdad, me asombraron, están muy bien formulados y tienen o tienen toda la información que se tiene. La verdad, me da mucho gusto porque quiere decir que pues sí le leyeron y sí algunos o la mayoría pues me di cuenta que le fueron investigando a los temas que están aquí. Recuerden que ese tipo de materias lo que se busca es que el alumno pueda ser lo más autodidacta posible y que entonces ustedes tienen plataforma para poder, ¿cómo decirlo? Para poder revisar el contenido. Entonces, no con esto que yo les doy la sesión el día de hoy, pues se queden, sino que también pues sí sigan indagando por su cuenta. Entonces, eso me pareció muy, muy bueno, ¿vale? Y también pues se los quería comentar. ¿Sí? Ahora, vamos a continuar, ¿vale? Entonces, la semana pasada vimos precisamente lo que es la teoría por reestructuración y estábamos viendo precisamente Ay, se me fue el nombre. Gestalt. Estábamos viendo la Gestalt. Hoy vamos a ver a otra teoría que es muy importante. Yo sé que ustedes son de psicología, no son de educación, eso me queda claro. Pero sin embargo, es importante que conozcan muy bien esta teoría, ¿sí? Que es la teoría del psicogénesis, ¿vale? Y nos habla acerca de los estadios de Piaget. ¿Sí? Entonces voy a ser muy puntual con esta parte y en verdad, sí es muy importante que la tomen en cuenta. Número uno, porque Piaget nos habla acerca del desarrollo cognitivo que tenemos como personas y cómo empezamos desde niños hasta una edad adulta. Y dos, porque tal vez ustedes les toque en algún momento de sus vidas hacer prácticas precisamente con algunos alumnos de edades, de diferentes rangos de edad, y tienen que saber que no vamos a trabajar de la misma forma, ¿sí? En educación trabajamos algo que se llama planeación, que es cómo voy a enseñarle a los alumnos, y yo no puedo planear actividades de la misma forma con niños de preescolar, primaria o secundaria. Puedo hacerlas a través del juego, pero no las mismas, ¿ok? Entonces, sí es muy importante identificar los aspectos más relevantes de Piaget. ¿Ok? Ahora, nada más dándose ese preámbulo, pues vamos a iniciar porque hoy lo vamos a conocer y vamos a identificar a grandes rasgos cómo es que una persona desarrolla precisamente diferentes procesos cognitivos a lo largo de su vida según Piaget. ¿Vale? Tenemos aquí en el desafío la teoría psicogenética aborda el aprendizaje desde la experiencia del sujeto con el contenido que debe aprender, planteando una serie de eventos que se dan mentalmente en el proceso de aprendizaje para incorporar la información nueva a la ya existente, generando con ello nuevas estructuras de pensamiento. Imagina que trabajas con estudiantes de sexto de primaria. En el colegio ha determinado que durante este mes se trabajará el tema del cuidado del medio ambiente y la importancia de llevar a cabo acciones locales que ayuden a cuidar el medio, tanto en la escuela como en la casa.
Su enfoque para proponer las actividades a desarrollar debe basarse en la teoría psicogenética, dejando a los estudiantes experimentar con este tema. Así que, ¿qué estrategias propondrías y de qué forma lograrías que los estudiantes conecten lo que saben del tema con la información nueva que vas a proporcionarles y cómo te asegurarías de que se ha logrado el objetivo planteado? Solo que yo siento que esas preguntas pues puedes sonar como un poco complicadas o confusas porque nos hablan que veamos desde el punto de vista de la psicogénesis, ¿sí? O la teoría psicogenética. Entonces tal vez la mayoría no la ha escuchado nunca. Entonces pues va a ser un poco complicado que la podamos desarrollar ahorita, ¿vale? Pero pues vamos a ver primero la infografía y ahorita voy a complementar con unas diapositivas, ¿vale? Entonces, como tal, esta teoría psicogenética o la psicogénesis pertenece a una corriente que se llama constructivismo, ¿vale? Dice aquí, propuesta por Jean Piaget, es considerada como la base de las investigaciones del desarrollo cognitivo infantil, ¿sí? Y como datos nos proporciona lo siguiente: el constructivismo plantea que el aprendiz no interpreta objetivamente una nueva experiencia, sino que lo hace a la luz de sus conocimientos previos. ¿Alguien sabe qué es un conocimiento previo? Los conocimientos que ya tenemos adquiridos. Exactamente, y que van a ser la base de los nuevos conocimientos que vamos a adquirir, ¿ok? Dice aquí, los sujetos construyen su realidad y lo que saben diariamente. El esquema es un término usado por Piaget para describir la organización cognitiva existente en la mente de una persona dentro de un determinado periodo de tiempo. El conocimiento se construye sobre una estructura, por lo que a medida que la persona crece, agrega experiencias a dicha estructura, haciéndola más compleja. Cosas importantes que nos va a interesar de Piaget y que aquí nos está mencionando es que prácticamente necesitamos partir de las experiencias previas que tiene el niño, ¿sí? Más adelante lo voy a explicar con más detalle en cuanto pasemos a las diapositivas, ¿vale? Dice aquí, el aprendizaje se da cuando en la mente del sujeto ocurre una reorganización cognitiva mediante la interacción de los procesos de asimilación y acomodación. Asimilación, que yo incorporo y entiendo la información, y acomodación es que yo la integro en lo que ya sé, ¿sí? ¿Han escuchado que mencionan que una computadora funciona como el cerebro humano? Con la forma en la que clasifica información. Sí. Esto lo vamos a denominar otra información a mí mismo. Y cuando yo ya lo acomodo en un lugar determinado, es acomodación, ¿vale? El proceso de equilibración se genera cuando los procesos de asimilación y acomodación interactúan. La intención es regresar, es regresar la mente a un equilibrio, ¿sí? Okay. Voy a dejar de lado las diapositivas, la infografía, y me voy a ir a las diapositivas. Espérenme un tantito. Contigo me espero, ¿verdad, André? Sí, ma. Bueno. Ok, vamos nada más a conocer muy a grandes rasgos, no voy a leer todo lo que está aquí, pero vamos a conocer muy a grandes rasgos quién fue Piaget, ¿vale? Él nació el 9 de agosto de 1896 y murió en 1980. Él nació en Suiza, ¿ok? Y se considera como psicólogo experimental, filósofo, biólogo suizo, desarrollador de la filosofía y famoso por sus aportaciones en la psicología evolutiva, ¿ok? A grandes rasgos son todos los términos o títulos que él se puso, pero aquí lo que nos interesa entender es que él en primera profesión, o la primera profesión que él tuvo fue médico, se especializó en biología y lo que buscaba era entender la cuestión genética. Su intención principal era saber si la inteligencia se podía heredar. ¿Ustedes piensan que sí o piensan que no?
Sí, se dice que sí se puede heredar. Exactamente, ya los nuevos estudios nos mencionan que sí la inteligencia se hereda. Y eso buscaba demostrar Jean Piaget en un primer momento. ¿Ok? Entonces, por eso nos habla él de la psicología genética. ¿Ok? Entonces, él busca cómo es que el conocimiento se va adquiriendo y toma como conejillos de indias o como sujetos de experimento a sus tres hijos. ¿Sí? Lo que Piaget hizo y que fue muy bueno es que describió todas las acciones que sus hijos realizaban para entender cómo es que el desarrollo cognitivo del niño se construye progresivamente hasta que se llega a la edad adulta. También hay que mencionar algo. Antes de Piaget, ¿sí? Piaget es un parteaguas antes y después de él, ¿sí? Se consideraba o se trataba a las personas o a los niños como si fueran adultos. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo voy a enseñar a un niño, ¿cómo le voy a enseñar? Como adulto. Y pregunta, ¿un adulto tiene la misma capacidad de pensar y procesar información que un niño? No. No. Exactamente, no la tiene. ¿Sí? Entonces, por eso hay un antes y después de Piaget, porque él menciona que no se puede y que al niño se le tiene que visualizar y tratar como un niño. ¿Ok? Entonces, él nos menciona que existen 4 etapas que él los menciona como periodos o estadios que todas las personas llegamos a tener. El primer estadio o periodo se llama sensoromotor y va aproximadamente de los 0 a los 2 años. Si ustedes buscan otra bibliografía, van a encontrar que en algunas ocasiones se dice que se parte de los 0 años, 0 meses, es decir, desde el nacimiento, hasta el año y medio, o algunos mencionan año 8 meses. ¿Sí? Puede variar más o menos, pero no es que sea tan considerable la variación. El siguiente estadio o periodo es periodo preoperacional, que abarca de los 2 a los 6 años, ¿vale? Algunos dicen que hasta los 7, pero no pasa nada. Después tenemos el periodo operacional concreto de operaciones concretas, que es de los 6 a los 12, y por último, de operaciones formales, que es de los 12 a los 15 o 16 años de edad. Quiero que sean muy criticones o juiciosos con la información y pregunta, ¿esos rangos de edad les recuerda algo? Y la educación primaria que pues a lo mejor y nosotros recibimos, ¿no? Exacto. Que de cierta etapa a cierta etapa nos enseñaban cosas como la educación básica, ¿no? De preescolar se enseñan cosas sensoriomotoras, motrices gruesas y finas. En otra etapa que es primaria baja se enseñan otro tipo de razonamiento lógico matemático, y en otro nivel que es primaria alta me parece es como que ya de más pensamiento, y la siguiente es como que un pensamiento más crítico y analítico, algo así. Ok, muy bien. Y sí, exactamente, son los niveles de educación, por lo menos que hay en México. Acuérdense que en todos los países cambia, pero también tienden a ser muy similares en cuestión de rangos de edad, porque precisamente se alinean a lo que nos menciona Piaget. Sí, y exactamente su compañera tuvo razón. No sé, sí se enseñan lo mismo, quiero que les quede claro, sí se enseñan lo mismo en todos los niveles educativos. Sí, desde preescolar hasta secundaria se enseña el mismo contenido. Lo que no se enseña es con la misma dificultad, ¿ok? Pero sí se le da primacía, como dijo su compañera, a la cuestión sensorial en preescolar. ¿Sí? Aunque los niños que entran a la educación preescolar ya pasaron el primer estadio, pero no quiere decir que el hecho de que ya lo hayamos pasado, que ya lo dominamos en su totalidad, ¿vale? Son aspectos que vamos a considerar. Ahora, más allá de que quiero que vean las edades y se las aprendan, pues vamos a irnos precisamente a las características que vamos a encontrar con alguien que está en este estadio o periodo, ¿vale? Entonces, en el estadio sensoromotor, pues tenemos precisamente que dicen los ejercicios reflejos, ¿sí? El reflejo es ¿cómo decirlo? El reflejo es un movimiento involuntario que tenemos nosotros todo el tiempo, ¿no? Hay personas que nos pegan en las rodillas, se levanta el pie, o que nos tocan de una forma y nos movemos de otra forma, ¿vale? Eso es un reflejo, ¿sí? Los reflejos también nos ayudan
tienen una función evolutiva que precisamente también nos ayuda a protegernos, ¿no? Cuando nos encontramos en una situación de peligro, ¿cuál es nuestro reflejo? En muchas ocasiones correr o gritar, ¿vale? Esos son reflejos, son movimientos involuntarios. Pero Piaget nos menciona que precisamente cuando un niño nace, pues no tiene la capacidad para mover su cuerpo, ni coordinarlo, y también no tiene la fuerza. Los que saben manejar principalmente automóvil estándar no me van a dejar mentir. ¿Qué tan sencillo es la primera vez que tocan el clutch e intentan poner primera? Por la fuerza. ¿Y qué tan fácil es pasar un tope cuando apenas estamos empezando a manejar? Difícil porque si no se aplica la fuerza correcta, se apaga el vehículo. ¿Y ahí qué estamos haciendo? Estamos aprendiendo a mover un automóvil. Nuestro cerebro pasa el mismo proceso cuando empezamos a mover nuestro cuerpo. No tenemos capacidad de la fuerza, de la velocidad, ¿sí? Incluso de los alcances que pueden llegar a tener nuestros movimientos, tanto de nuestras extremidades como de nuestro rostro. Al fin y al cabo, nuestro rostro también tiene múltiples, ¿cómo se llama? Terminaciones nerviosas que ayudan a mover nuestro cuerpo. Entonces, no tenemos No se escucha, profe. Sí, se fue el audio. No escuchamos. Bueno, no se escucha nada. Bueno, ¿ya me escuchan? Ya. Perdón, fue acá el audio. A ver si ahorita llega. ¿Vale? Entonces yo les decía, precisamente cuando un niño es pequeño, no tiene esa capacidad para poder coordinar sus movimientos. Ya, perdón. ¿Vale? No tiene esa capacidad para coordinar sus movimientos, sino que precisamente lo hace a través de reflejos, ¿ok? Hasta que ya empieza a asociar el término de risa o sonrisa con algo positivo, pero tarda en hacerlo, ¿vale? Pero aquí Piaget nos menciona que precisamente el niño va a aprender a coordinar su cuerpo poco a poco, a través de algo que él denomina primeros hábitos y reacciones circulares primarias, donde el niño de aproximadamente 1 mes a 4 meses y medio mueve partes de su cuerpo que le ayudan a darse cuenta de cómo es su cuerpo y sus dimensiones. Así como por ejemplo chupar el pulgar, mover brazos, mover piernas como si fuera ciclista, ¿vale? Eso es lo que aprende a hacer en un primer momento. Ya después empieza a tener más una visión y una presión más exactas, ¿sí? Presiones que presiona algo, ¿sí? Y se llama así como, se empieza a denominar movimientos o reacciones circulares secundarias, cuando empieza a manipular objetos, como por ejemplo sonajas, luces o peluches que tienen sonidos y demás, es decir, que manipula un objeto, ¿vale? Y ya después tenemos los esquemas secundarios, terciarios, ¿sí? Que es cuando manipula un objeto a través de otro, ¿ok? Entonces, ese tipo de movimientos no son tan sencillos, sino que lo va desarrollando poco a poco hasta aproximadamente los 2 años y es cuando también aprende a coordinarse y también a caminar. No estoy diciendo que ya va a caminar de una forma convencional. Regularmente se menciona que camina como bailarina. Se llaman así, creo que pasos de bailarina, algo así, no recuerdo bien el término, pero así más o menos, porque regularmente caminamos de puntitas, ¿sí? Ya después somos capaces de poner el pie y poder dar pasos más firmes,
pero esto se hace poco a poco, no es de la noche a la mañana. Después tenemos el estadio periodo preoperacional, como ya dijimos, de los 2 a los 6 años aproximadamente. Va a haber menos más, no todos nos desarrollamos en el mismo rango y no porque el niño ya cumplió 7, quiere decir que ya forzosamente está en el otro estadio, no. Es un aproximado en cuestión de las edades, ¿vale? Pero en este periodo ya tiene que haber interiorizado el pasado, no quiere decir con eso que ya domine, pero sí tiene que interiorizar y se pueden seguir trabajando algunos aspectos todavía de motricidad tanto gruesa y fina, y lo ideal es que se sigan haciendo, ¿vale? Movimientos se denominan, o motricidad gruesa, a todos los movimientos que son bruscos con nuestro cuerpo, como por ejemplo saltar, correr, arrastrarnos. Y coordinación fina son aquellos que usamos movimientos finos de nuestro cuerpo, y regularmente es más de manipulación con los dedos o coordinación ojo-mano, ojo-dedo, como por ejemplo el saltar, escribir, colorear, ¿ok? Entonces, en esta etapa, lo que nos interesa de preparacional es que el niño empieza a aprender del mundo exterior, pero regularmente va a asociar todo a las experiencias que él tiene, porque más bien todos los niños en esta edad somos egocéntricos. ¿Qué es alguien egocéntrico? Que piensa en sí mismo, ¿ok? Y ayer nos menciona, los niños son egocéntricos, ¿por qué? Porque el niño va a relacionar todo lo nuevo que incorpora de conocimiento con las experiencias que él ya tiene, ¿sí? Ejemplo, les puedo decir, si yo trabajara con niños de esta edad, ¿no? ¿Quién ha ido de vacaciones? Los niños regularmente, ¿qué nos van a responder? ¿Alguien sabe o alguien se imagina? ¿No? ¿Qué nos puede responder? Ok, dice Antonio, no, no maestro, ok. ¿Qué nos podría responder un niño de esta edad? ¿Sí? Decir, mi mamá me llevó, otro, mi tío fue, otro, mi familia y yo fuimos. Es decir, que solamente nos van a hablar de su experiencia. Yo les puedo hablar, no sé, acerca de un tema, ¿no? De los grupos de alimentos y decir, hay que consumir frutas y los niños, mi mamá va a comprar al mercado, otro, yo tengo árboles frutales en el patio, ¿sí? Todo lo que nos mencionen va a ser en torno a lo que él vive, que son sus propias experiencias. Por eso se debe de partir de ahí. Y otras de las características que se tienen aquí son el juego simbólico. Pregunta, ¿han escuchado también el juego simbólico? Sí, Ok, ¿qué es el Sí. juego simbólico? es cuando los niños repiten lo que están viendo de sus papás, ¿no? Que, por ejemplo, si ven que su mamá cocina, pues las niñas ya empiezan a jugar con trastecitos, con muñecos, si ven que tiene un bebé la mamá, y el niño lo que ve del papá. También es cuando los niños le dan un símbolo a los objetos. Por ejemplo, convierten una caja de cartón en un carrito, por decirlo así. O cuando le dan un símbolo. No sé si estoy bien. Sí, sí, son estas dos características, como ustedes mencionaron. Número uno, pues hace representaciones de lo que vive en su día a día, pero repito, él lo va a basar de su experiencia. E incluso es común que si el niño juega a la papá y a la mamá, ¿no? ¿Cómo va a regañar a sus juguetes? Pues como lo regañan a él. Pero también, como dices otra compañera, va a utilizar símbolos o objetos que no son o más bien que son cotidianos, para mostrar precisamente, ¿cómo se llama? Para mostrar precisamente información que él tiene a la mano. ¿A qué me refiero? ¿Sí? Aquí en Hidalgo hay un municipio que se volvió un poco famoso por cuestiones no tan bonitas. ¿Sí? ¿A qué me refiero? No sé si han escuchado acerca del huachicol. Para quien no sabe, Sí. un texto más amplio es precisamente el robo de gasolina. ¿Sí? Entonces aquí cerca hay un municipio que se llama Cuautepec,
¿sí? Si alguien es de ahí, no lo digo con esa intención, ¿vale? Pero muchos niños todavía incluso de edades un poquito más grandes jugaron mucho a la cuestión del juego simbólico a través de lo que vivían. Porque pues en Cuautepec hubo un tiempo, ahorita ya está más calmada la situación, donde era normal, cotidiano, precisamente que la Guardia Nacional se enfrentara contra los guachicoleros, ¿sí? Entonces los niños ya no jugaban a ladrones y policías. Los niños de Cuautepec llegaban a jugar precisamente a guachicoleros y Guardia Nacional. Lo curioso, ¿saben qué quería hacer la mayoría? Guachicolero. Exactamente, por la cuestión cultural, ¿vale? Pero vemos que hacen ese tipo de cosas, que de repente, como ustedes mencionaban también, utilizaban ramas como pistolas, piedras como granadas y todo lo que ellos veían a su alrededor. Entonces, es muy importante el juego simbólico porque nos ayuda a detectar cómo es que el niño vive, en qué piensa, de qué se está rodeando. Nada más que, ojo, en algunas ocasiones hay que ser muy juiciosos con lo que pensamos, ¿vale? Les platico una experiencia de una maestra de acá del preescolar que tuvo con un niño también de este nivel y con su mamá, ¿vale? Porque también el juego simbólico no necesariamente es juego, son representaciones que él tiene, ¿vale? Entonces hubo un niño de preescolar que de repente cantaba mucho canciones de mujer despechada, Jenny Rivera, Lupita D'Alessio y demás, ¿no? Entonces el niño estaba en una actividad coloreando y cantando, el niño lo ponían a hacer como una actividad artística y cantaba las canciones. Entonces era muy común que el niño hiciera ese tipo de aspectos. La maestra pues se extraña y pues habla con la directora y le dice, pues yo creo que la familia se separó y la mamá está dolida y pues no sé, hay que hablar con la mamá precisamente para que pues aleje a su hijo un poquito de este tipo de contexto que no va a ser muy sano para él. Mandan a citar a la mamá y le explican, no, oigas, con pena, ¿no? O sea, pues también son temas un poco delicados, pero también cuando trabajas con un niño, no trabajas con el niño, trabajas con la familia, ¿vale? Entonces mandan a traer a la mamá, empiezan como a abordar el tema y pues ya le sueltan, ¿no? El tema así como, ¿qué crees? Que notamos que su hijo canta mucho de estas canciones y pues nos gustaría saber si algo en la familia pues no está todo bien o en su defecto pues no sabemos si usted pues siga yendo con su pareja y el niño no sepa cómo afrontar esta situación. La mamá les contesta, no, en mi familia todo está bien, mi problema es mi vecina. Nosotros vivimos en departamentos pequeños donde pues, prácticamente se escucha casi todo lo que hacen los vecinos. Entonces a mi vecina la acaban de dejar hace como un mes y todos los días que llega pone canciones pues, que canta mi hijo, porque pues, yo soy ama de casa y en las tardes estoy todo el día con mi hijo en la casa, se escuchan las canciones, ya varios vecinos fuimos a hablar con la vecina para decirle que pues, le baje por lo menos al volumen de las canciones, pero ella nos dijo que está en su casa y que en su casa puede hacer lo que ella quiera, ¿vale? ¿A qué voy con esto? ¿La familia tenía un problema? No directamente. Pues solo ruido la vecina, ¿no? Pero no exactamente, no de forma directa, pero sin embargo, estas situaciones pueden llegar a afectar a los niños de una forma que no sabemos. Y no estoy diciendo que el niño esté sufriendo, no, pero se está apropiando de cosas que no le competen y que también como familia pues ya no se puede hacer mucho, más que si acaso demandar a la vecina, y no lo digo en mal plan, sino por contaminación auditiva hacia la comunidad, pero más allá no se puede hacer. ¿Ok? Pero sí en algunas ocasiones nos vamos a percatar que sí desarrollan muchas o sí son muy permeables del medio ambiente que les rodea. ¿Ok? También en ellos se desarrolla el pensamiento intuitivo, no su pensamiento deductivo propiamente, solamente intuyen lo que puede pasar, pero a través de sus experiencias. Si nosotros le decimos, si el cielo se nubla va a llover, el niño cuando se dé cuenta que el cielo está nublado, va a llover. ¿Sí? No porque deduzca, sino porque intuye a partir de sus experiencias, ¿vale? También hace comparaciones mentales, pero a un nivel más bajo. ¿A qué me refiero? Comparaciones principalmente de muchos pocos, de qué es una forma y qué es otra. Y también tiene carencia en la capacidad de conservación. Los niños en esta etapa
tienen dificultades para identificar objetos y sobre todo la cuestión monetaria, que se empieza a trabajar con ellos en preescolar, pero no la terminan de dominar. Si yo llego con un niño y le digo, ¿qué prefieres? ¿Una moneda de 10 pesos o en su defecto 10 monedas de 50 centavos? ¿El niño qué creen que va a elegir? Las monedas de 50 centavos, porque son ¿Por qué? más. Exactamente porque son más. ¿Sí? Él no tiene todavía la capacidad de entender, en esta edad, hasta los 6 años aprox, de entender esas conversiones monetarias que nosotros sí hacemos, ¿no? De que cada moneda tiene un significado y vale una cierta cantidad y que en algunas ocasiones puede haber monedas que son una, pero que vale más que un conjunto de monedas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que también, pues, él va a ir desarrollando. Y también no está aquí, pero existe otro que se llama capacidad de reversibilidad. Los niños en esa edad no la tienen. ¿Qué es la capacidad de reversibilidad? Darse cuenta que muchos de los instrumentos que nosotros utilizamos todos los días han tenido una transformación física. ¿A qué me refiero? Yo estoy en una mesa ahorita que es de comprimido de madera, ¿vale? Pero al tener la tabla de comprimido de madera, yo puedo decir que hace años, meses, esta mesa fue un árbol, ¿cierto o falso? Un niño Cierto. de esta edad, para él, antes de ser una mesa de madera, ¿qué creen que fue? Un árbol. No, Una mesa. exactamente, solo una mesa. Para ellos no existen estos cambios físicos, no los terminan de entender. Y no porque sean tontos, porque no lo son, sino porque todavía su comprensión no ha llegado a tal grado de poder darse cuenta que los elementos se pueden cambiar y pueden mutarse, ¿no? Ejemplo, la chamarra que yo tengo es de esas chamarras que salieron, que son sintéticas, ¿no? Que sabemos que pues en muchas ocasiones vienen de derivados de botellas de plástico, ¿no? Las deshacen y forman ahí hilos y pues ya forman textiles, ¿no? Entonces yo puedo decir, chamarra, antes de ser chamarra pues fue una botella de plástico y antes de ser una botella de plástico fue petróleo, ¿sí? Yo ya tengo esa capacidad para saberlo y pensarlo. Un niño en esta edad, no, esto siempre fue una chamarra y lo más que va a poder llegar a ser en su momento fue tela, pero no un proceso antes, ¿ok? Entonces, ese tipo de características lo tienen a esa edad. Y también es importante que ustedes conozcan que todavía de los 2 a los 6 años se trabaja mucho con algo que se llama material concreto. ¿Qué es el material concreto? Material que el niño puede manipular, ya sea que lo mueva, que lo mezcla, que haga lo que sea, pero que puede moverlo. Y en esta etapa muchos tienen como ciertas nociones equivocadas porque todavía entran en el periodo preescolar, pero a los niños no se les enseña ni a leer, o no se les debería enseñar ni a leer, ni a escribir, ni a sumar. ¿Ok? Con ellos se trabaja la identificación de su nombre y que reconozca las letras y la función de los textos, pero no que escriba. ¿Ok? Y también no se le enseña se le enseña a contar, más no a las sumas. Se trabaja algo que se llama conteo 1 a 1. ¿Qué es el conteo 1 a 1? Que si yo tengo, por ejemplo... ¿Mande? Cuando señalan cada objeto y van mencionando de manera ordinaria los números. Exactamente. ¿Sí alcanzan a ver lo que tengo en mis manos? ¿Sí? Son lapiceros. Exactamente, ¿no? Yo puedo decir, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿vale? Que en esta mano tengo 3 y en esta mano tengo 1. Yo no trabajo con ellos sumas, yo trabajo con teo. Entonces voy a juntar dos colecciones, una colección que tiene 1, 2, 3 y una colección que tiene 1. Entonces, para que yo sepa cuántos tengo, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues contar todos. Empiezo 1, 2, 3, 4. Ahora mi nueva colección, ¿cuántos tiene? 1, 2, 3, 4.
¿sí? Pero no se trabaja sumas. O sea, yo sé que pueden decir, no, pues fue una suma al final, pero no fue una suma, fue un conteo de conjuntos, ¿ok? Ahora, para el periodo operacional concreto, que es de los 6 a los 12 años, que ya hablamos que sería más o menos la etapa en nivel primario aquí en México, ¿sí? Número 1, voy a empezar con la parte de abajo, se empieza a superar el egocentrismo. Ya no todo se centra en las experiencias que tuvo el niño, sino que también el niño se da cuenta que puede aprender de experiencias que no le ha tocado vivir, pero que le pueden platicar, ¿ok? Y también empieza ya a utilizar los símbolos para resolver problemas. ¿Qué es un símbolo? Letras, números. Y también empieza a conocer, o debería de empezar a conocer, los símbolos de las operaciones básicas, pero empezando principalmente por la suma, posteriormente la resta, multiplicación y al final la división. ¿Sí? Y ahora ya sí, ya en esta etapa ya adquiere la capacidad de conservación y de reversibilidad. Esta etapa de la capacidad de conservación es la que les había mencionado de las monedas, pero también incluso tiene que ver con las capacidades. Un niño todavía del estadio anterior, de los 2 a los 4 años, que es el preparacional, todavía no distingue entre cantidades no solo monetarias, sino también en dimensiones. Si yo le doy a un niño un vaso de agua que está alto, o le doy un vaso de agua que está ancho, mucho más ancho, pero más bajito, para él el que tiene más es más alto, solo porque es más alto, no porque crea que le quepa, porque cree que le quepa más, no, aunque el otro esté muy, muy ancho, ¿vale? Pero ya de los 6 a los 12 años, este tipo de capacidad se adquiere y ya pueden entender ese tipo de procesos, ¿vale? Y también en esta etapa es cuando el niño ahora sí ya empieza a leer, a escribir y a hacer ya las sumas como las conocemos. Tal cual. De hecho, ANTESEP, aquí en México, pregunta, ¿saben a los cuántos años se consolida el proceso de lectoescritura? ¿Alguien sabe? ¿No, nadie? No. ¿A los 8 años, profe? Exactamente, a los 8. Entonces, en algunas ocasiones nos preocupamos porque el niño de preescolar no salió leyendo. ¿Cuál es el problema? No importa, porque todavía sale del preescolar a los 6 y tiene 7, 8 años para consolidar. Tiene que conocer la función de las letras, pero no es necesario que lea y escriba, ¿vale? Ahora, de los 12 a los 16, 15, y también quiero mencionar algo, porque aquí vamos a ver algo diferente en los otros estadios. En los otros estadios tenemos como una edad de inicio y una edad de término. En las operaciones formales ambas son de inicio, ¿ok? Puede empezar de los 12 o hasta los 16, ¿ok? Ahí es cuando se empieza a consolidar más fuertemente. Pero a diferencia de las otras, los otros estadios, las operaciones formales, ¿hasta cuándo creen que las vamos a vivir? Pues ya lo que resta de la vida. Exactamente, hasta que nos muramos o en su defecto nuestro cerebro empieza a tener dificultad, ¿sí? Como por ejemplo Alzheimer ¿cómo se llama? Ay, se me fue esta situación cuando les daba a personas. ¿Perdón? Demencia senil. Demencia senil, exactamente, era lo que iba a mencionarles, ¿no? Cuando ya llegamos a una edad, nuestro cerebro empieza a deteriorarse, ¿vale? Que no necesariamente va a ser a una edad muy elevada, hay otro tipo de factores que pueden afectar a las personas, pero bueno, eso ya es otro tema muy diferente, ¿vale? Pero sí nos va a durar hasta que nuestro cerebro esté en óptimas funciones, ¿sí? Y aquí lo que se busca o lo que se desarrolla más es que el objeto del pensamiento se vuelve más complejo, ¿sí? Y tenemos o desarrollamos un pensamiento hipotético deductivo. Yo les hablaba hace rato acerca de la intuición, ¿no? O sea, empezamos a generar la intuición por experiencias previas, pero un pensamiento hipotético deductivo va a salir a partir de no mis experiencias, sino lo que yo creo a través de lo que yo razoné. ¿Vale? Y voy a deducir algunas cosas, pero a partir de mi razonamiento, no necesariamente de una experiencia. Por eso, en las escuelas
no se enseñan otras cosas como por ejemplo cálculo hasta que vamos terminando prácticamente la secundaria, ¿sí? No porque no se quiera, sino porque todavía no hemos consolidado o desarrollado todo el proceso. ¿Ok? Entonces, este tema, pues así es a grandes rasgos. No sé si hay alguna duda. ¿Y qué les pareció? Pues a mí me pareció muy interesante, la verdad. Todos lo vivimos desde niños, pero nunca nos detenemos a preguntar que detrás de todo eso hay todo este gran complejo, todo este proceso, pues. Ojo, llevan una tarea que es más una tarea personal, que es precisamente aprenderse los estadios. Son 4, tampoco es tan difícil, ¿vale? Pero sí apréndanselos y chequen sus características, sobre todo la parte del juego simbólico, si es que ustedes se meten mucho a esta parte de la terapia infantil o en su defecto quieren en un futuro meterse a esta parte de la terapia infantil, porque van a trabajar muy de lleno con ese estadio, porque tiene que ver cómo es que el niño recibe la información, no solamente para aprender, sino toda la que está en su alrededor, ¿ok? Entonces, sí los invito a que sigan leyendo más de Piaget, independientemente de lo que vimos aquí, porque tiene cosas muy importantes que hasta nuestra fecha pues lo seguimos utilizando, ¿vale? Entonces, eso es lo del tema del día de hoy. No sé si hay algún otro comentario. Yo sí tengo como una duda que me salió, Adelante. maestro. ¿Sí? Eso que usted dice que, y como luego hay como ese tipo de competencias de los adultos, ¿no? Que los niños, o sea, que entre más pronto aprenda a leer el niño, mejor. Y entonces, bueno, me surgió como esa duda, si alguien, bueno, le puede hacer eso al niño y después el niño tenga como consecuencias y Sí. tenga que regresar como, porque le están quitando como esa etapa, ¿no? Que es como la base de nuestro desarrollo. De hecho, tocas un tema que más adelante pues también vamos a ver con otra teoría, la del aprendizaje significativo, pero es importante que también la empecemos a hilar, porque en algunas ocasiones ciertas teorías pues se relacionan. Pero lo que dices es una verdad. En México y en muchos otros países, pero ¿qué podemos decir? Que si hay una competencia entre padres y entre preescolares, ¿sí? ¿Por qué muchos papás quieren llevar a su hijo a un preescolar particular? Se los digo desde el punto de vista porque yo trabajo a nivel preescolar en una escuela particular. ¿Ok? ¿Por qué no lo llevan? Porque quieren que el niño entre a la primaria leyendo y escribiendo. ¿Se puede lograr? Sí. Pero hay que fijarnos cómo se hace este proceso, teniendo en cuenta que no todos lo van a lograr y lo importante del preescolar no es que el niño lea, es que el niño socialice, aprenda a convivir, a respetar normas y aprenda a aprender. Eso es lo importante del preescolar, no que lea y escriba, mucho menos que sume, ¿vale? Pero cuando nosotros adelantamos y forzamos el proceso a través de ciertas cosas como por ejemplo planas, enseñar al niño las sílabas por una forma forzada de sases y susú, mami mi mamó, la leli lolu, papi pipopu y todo eso, ¿no? O sea, puras planas, planas y planas, y que el niño ponga y ponga y ponga y ponga y pegue y pegue y pegue y lea y lea, lea. ¿Va a desarrollar procesos de lectoescritura? Sí. Y va a leer y lo va a lograr y es capaz de leer de corrido. ¿Cuál va a ser el problema? Y de hecho nos lo menciona, no recuerdo si hay dos autores muy importantes en educación en México. Uno es Sergio Tobón y otro es, no recuerdo el nombre, pues apellida Díaz Barriga. Ellos, no recuerdo cuál de los dos nos mencionan lo siguiente, que precisamente estudios que ellos han hecho, exacto, ya lo dijeron ahí, afecta la comprensión. ¿Sí? El niño puede avanzar, pero no quiere decir que va a comprender. Entonces, ¿qué pasa? Si adelantamos a los niños en este proceso y violentamos, porque se llama así, violentar el proceso de desarrollo del niño, lo violentamos, es violencia pedagógica, también se denomina así, y violentamos, ¿qué pasa? Cuando llega a un nivel más elevado, el niño ya no va a ser capaz de desarrollar la comprensión. Entonces, tenemos niños que leen de corrido, pero cuando nosotros le preguntamos,
¿Qué entendiste? ¿Qué nos dice? No sé. E incluso no van a respetar tampoco signos de puntuación, se van a ir tal cual de corrido, ¿sí? A veces hasta parece que es una carrera, a ver quién lee más rápido, pero esto lleva a que el niño no tenga comprensión lectora. Y aquí la pregunta, ¿qué es más importante? ¿Que lea de corrido sin parar o que comprenda lo que está leyendo? Que comprenda. Exactamente. México es un país de muy pocos lectores como datos, ¿vale? Como dato curioso, en México, por mexicano leemos aproximadamente un libro y medio, y eso cuando bien nos va, a veces leemos todavía mucho menos, pero de las condicionantes que también tenemos es que precisamente, aparte de ello, es que tenemos poca comprensión lectora. Un país número uno, que en algún momento fue número uno en desarrollo educativo a nivel básico, fue Finlandia. Ya no lo es, porque se está compitiendo ahí con países como los asiáticos, como Corea, Japón, China, ¿no? Pero también son países que presionan mucho a sus alumnos y que ocasionan otro tipo de complicaciones, pero bueno, eso ya es esa parte, ¿no? Pero en Finlandia, por ejemplo, por cuestiones culturales, ellos aprenden aproximadamente entre 4 y 5 idiomas, o sea, los hablan, y aparte también ellos, por hábito, tienden a leer cerca de 42 libros al año. Esto es decir, casi un libro por semana, aproximadamente. ¿Ok? Y leen libros de cualquier tipo. Entonces, imagínense, y tienen buena comprensión. Entonces, imagínense México contra un libro y medio y que no lo terminamos de entender bien, contra Finlandia, que se leen 42 libros y los entienden, ¿qué tipo de rezago estamos teniendo a nivel social? ¿No? Pero aquí la idea es, como les dije, no violentar el proceso del niño. ¿Hay niños que pueden aprender a leer en preescolar? Sí, pero repito, la tarea del maestro de preescolar o de la maestra de preescolar es enseñarle que hay textos y que los textos sirven para algo. ¿Sí? Lo orientan a que realmente el niño pueda aprender, pero ya enseñarle a leer, no. ¿Vale? Sí puede crear este tipo de complicaciones y también, por ejemplo, en cuestiones matemáticas, el niño va a ser capaz de resolver sumas, restas, pero no va a ser capaz de resolver un problema. Cuando tenga que leer un problema, no va a saber qué hacer. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Muchas gracias, maestro. No, no, ¿de qué? Ya, profe. Adelante. Pues bueno, anteriormente en los planes y programas de preescolar se consideraba que era importante que el niño leyera, o no sé si es en la etapa infantil, en qué periodo abarca, o si era en el nivel preescolar, porque por ejemplo hay autores como Miriam Nemirovsky, que ya habla de las etapas presilábicas, silábicas, alfabéticas. Entonces, pues hablan de ciertas edades, no sé, a lo mejor de 5 a 7 años, por ejemplo. Pero entonces, si hablamos de edades preescolares, los niños de 5 años están en nivel preescolar. Entonces, no sé si a lo mejor mi opinión, bueno, es que yo pienso que con los avances de la sociedad, también esto ha ido disminuyendo porque anteriormente los niños sí salían leyendo de la edad preescolar y porque hoy en día, no sé, a lo mejor y por los nuevos planes y programas que se enfocan más en la interacción, como usted mencionaba. Pero bueno, entonces yo sí quisiera estudiar un poquito más sobre el desarrollo de la lectura, no sé, de la escritura. No sé si todavía esos materiales son útiles o ya no, ya son obsoletos, dónde se podrían adquirir o no, no sé si me entendió. Ok, mira, resolviendo tu duda, voy a necesito compartir pantalla y yo te aconsejo, porque ya en México se utiliza más o se utilizó más en su momento y todavía se utiliza para primaria, una clasificación de una autora que se llama Amelia Ferreiro, ¿vale? Y ella nos da una clasificación Sí. de niveles de escritura. Y estos niveles de escritura, ya
cuestión de planes y programas no se utilizan en nivel preescolar, pero sí se utilizan en nivel primaria, ¿ok? Pero siempre la base va a ser preescolar, ¿ok? Deja nada más encontrarte este ejemplo. A ver, uno que pueda ser un poquito más grande. ¿Sí? Mira, aquí es la cuestión, precisamente planes y programas del 96 para abajo decían que un niño de preescolar tenía que aprender a leer y escribir, que esa era su tarea en preescolar, ¿sí? Pero llegamos a esta conclusión como sociedad, que niños en preescolar que aprendían a leer y escribir lo lograban, pero después iba a haber estas cuestiones de rezago educativo. Y no solamente se vio en México, se vio prácticamente en todo el mundo. ¿Ok? Entonces, lo que se buscaba ahora era que el niño pues tuviera un desarrollo cognitivo pues más, más eficiente. Ay, no me sale. Bueno, aquí. ¿Vale? Un poco más eficiente para poder trabajar mucho, bueno, con algunos otro tipo de habilidades. Entonces se empieza a trabajar un término que se llaman competencias, pero es para otro tipo de aspectos que no quiero tocar mucho porque es como salirnos del tema, pero nos habla qué tan competente alguien es, ¿vale? Para ciertas cosas, y aquí entra el proceso de escritura, ¿ok? Ahora, no con que yo les diga que un niño forzosamente en preescolar no tiene que aprender a leer y escribir, no quiere decir que no podamos incitarlo a la lectura y la escritura o lo invitemos a que conozca la lectura y la escritura. Es muy diferente. O sea, si el maestro o maestra de preescolar tiene que hacer visible que el niño sepa que existe la lectura y la escritura, y lo puede hacer de muchas formas. ¿Cuáles? Que la maestra les lea, ¿ok? Que invita a los papás a que también vayan y lean cuentos a través del teatro, representaciones, títeres de guante y demás. Están contando historias y también con ellos se empieza a trabajar la comprensión. A ver, del cuento que ahorita vimos, ¿quién era el malo? ¿Quién era el bueno? ¿Qué hicieron? ¿En dónde estaban? ¿Cómo estaba vestido? Ahí vamos trabajando la comprensión, pero no estamos violentando su proceso, ¿ok? Es diferente. Pero también, pues el niño en esta etapa empieza a trabajar coordinación motriz, ¿ok? Que de hecho, pues también Piaget no lo menciona, o sea, no nos estamos saliendo de las ideas. Pero a Emilia Ferreiro desarrolló unos niveles de escritura basados en cómo el niño adquiere este proceso sin violentarlo. Por eso yo la retomo más a ella, ¿vale? De hecho, ella ya falleció hace 4 años, aprox, algo así. Sí, pero ella, si no me recuerdo, es uruguaya o argentina, pero ella hizo investigación en toda América Latina, e incluido España, de este tipo de procesos, ¿vale? Entonces, ella nos habla de un proceso que se llama, más bien de un periodo que se llama presilábico, ¿ok? Que quiero que ustedes lo observen aquí, porque es esta imagen. ¿Qué es lo que ustedes notan? ¿Qué hace un niño de 3 a 4 años? Que en teoría ya está en primero de preescolar. ¿Qué es lo que hace? ¿Realmente está escribiendo? No solo son garabatos, o sí, son garabatos. Ojo, recuerden lo que dice Piaget, hay que pensar como niño. Para nosotros son garabatos, para el niño, ¿qué es? Escritura, Pues es es que correcto. o está, Exactamente, exactamente. Yo sé que tal vez no se alcance a ver, pero aquí esto que escribió el niño para él es hormiga, ¿sí? Y tal vez lo que escribió, pues, no sé, una niña, supongamos, aquí a lo mejor es mamá. Y el niño solamente va a hacer garabatos, ¿sí? Y va a dibujar una casa medio bien hecha, medio mal hecha, pero tiene la intención. Y si yo le pregunto qué dice, me va a decir, aquí dice ¿no? Incluso de repente pues hacen así como puras bolas y rayones así, ¿quién es mi papá? Ah, no, pues se parece, ¿no? Pero no nos interesa que esté bien hecho, nos interesa que tiene la intención, ¿ok? Y abarca aprox de los 3 a los 4 años.
¿sí? Entonces, su nivel de escritura se llama presilábico, ¿ok? Después, de los 4 a los 5, si es que tiene un buen preescolar, va a identificar precisamente los sonidos de algunas letras, ¿ok? No de todas, solo de algunas. Y también la maestra de preescolar o maestro de preescolar puede trabajar con ellos la escritura. No con esto estoy diciendo que va a trabajar el dictado o en su defecto que va a trabajar copias con ellos, porque ya no debería de ser así, ¿ok? Pero, por ejemplo, si el proyecto de la maestra, no sé, ahorita que está trabajando mucho con las metodologías del aprendizaje, es hacer carteles para que los niños no tiren basura en la calle, yo les puedo decir, ¿qué quieren que diga mi letrero? Y alguien me puede decir, no tirar basura. Entonces ellos tienen que ver que yo escriba, no tirar basura. No lo van a copiar directamente, pero tienen que ver que yo lo escriba. ¿Qué estamos viendo ahí? Que ellos identifican que la escritura tiene una función comunicativa. Y en algunas ocasiones van a querer copiar el texto. ¿Lo van a hacer de una forma convencional? ¿A qué me refiero? ¿De una forma bien hecha? La realidad es que no, ¿vale? Y algunos trabajan, o algunos maestros trabajan todavía con aspectos silábicos, ¿vale? Por eso este nivel de escritura se llama silábico. No es que el niño escriba las sílabas, pero escribe parte o escribe también letras que pueden representar las sílabas. Ojo, en algunas ocasiones también los niños van a confundir mayúsculas con minúsculas o en su defecto los números y los van a integrar ahí. Y a veces hasta pueden escribir las letras chuecas, ya sea de cabeza o al revés. Y no está mal, porque sigue en ese proceso. ¿Ok? Ahora, silábico alfabético. Si es que tienen un buen preescolar y una maestra no los enseña, los incita a que aprendan lectoescritura, el niño va a ser capaz de poder plasmar algunas ideas que también ante nuestros ojos probablemente no sean bien desarrolladas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos lo de quiero un caramelo. ¿Qué escribieron como ejemplo? Yo, u, caelo. ¿Vale? No dice realmente la frase, pero la da a entender. Entonces se puede trabajar así, ¿ok? Que el niño empiece a plasmar cosas muy sencillas. Aquí incluso yo les diría que fuese también capaz de poder escribir su nombre. No porque sea lo más importante, sino porque cuando a un niño se le empieza a enseñar a leer y escribir, lo importante es que parta de su propia identidad, que en este caso, que representa mi identidad de forma gráfica, pues mi nombre. ¿Vale? Y también, ojo, hay que tener cuidado con los nombres. ¿Por qué? Porque hay nombres muy largos o hay niños que tienen 3 nombres. ¿Sí? Entonces, preferentemente hay que elegir el más corto o el más sencillo para escribir. Un ejemplo, yo tengo un sobrino, les voy a decir el nombre de mi sobrino. Se llama León Cuauhtémoc, sus papás sabrán, ¿vale? Ahora, ¿qué creen que le enseñaron a escribir en preescolar? ¿Cuál nombre? León. León, ¿Por qué? León, porque es más sencillo. porque es más corto. Exactamente, es más corto y es más sencillo. Y Cuauhtémoc lleva una H. Y para el niño la H tiene que sonar. Porque ¿cómo está escribiendo algo que no suena? No tiene lógica para él. ¿Vale? Entonces, hay que tener cuidado ahí. Ahora, sí hay un desfase también, se los comento, por si algún día llegan a trabajar en estos niveles o atender a niños de estos niveles, ¿sí? Porque ahorita pues también se está teniendo mucho con niños con problemas de lenguaje o problemas de aprendizaje. Hay niños que, ¿cómo se llama? Se me fue, perdón. Se me fue la idea. Esperen, déjenme la recupero. Bueno, sigo, ¿vale? Entonces, de repente, ¿qué es lo que pasa? En planes y programas, ya me acordé. Si hay un desfase. ¿Por qué? Porque el plan y programa desde el 2011 menciona que el niño no es necesario que aprenda a leer y escribir de preescolar.
Así lo dice el programa y lo manifiesta explícitamente. Tenemos un problema cuando entramos a primaria. El primer examen que se enfrenta un niño que regularmente es entre la primera semana y la segunda semana, ¿qué creen que es lo primero que le dice al niño? Saquen su cuaderno, escriban la fecha, no sé. No, ¿Escriban que su nombre? escriba su nombre completo. Los exámenes de SEP todavía vienen así, que el niño lea y sobre todo lo primero que haga es que escriba su nombre completo. Entonces, ¿qué notamos ahí? Un desfase, porque eso es el principio del examen. Después el examen dice, lee el siguiente cuento y contesta las preguntas. Entonces, aquí hay una pregunta, ¿cuándo empezó el niño a leer y escribir? Si en preescolar el programa dice que no se le debe de enseñar. Pues No hay muchos congruencia. exactamente, es una incongruencia. Algunos salimos de burla, pues en las vacaciones, ¿no? Y pues no. Entonces, hay incongruencias en los programas. Y también no quiero tirarle la culpa a nadie, porque también no es así, pero también hay mucho desconocimiento de algunos maestros de primaria con lo que se trabaja en preescolar, ¿ok? Sí hay desconocimiento. Muchos maestros que tienen años trabajando en primaria no saben lo que se enseña en preescolar. Y bueno, ya me estoy metiendo en otras cosas, pero pues también es importante que conozcan un poco que precisamente el niño en preescolar, y de hecho lo menciona así el programa, repito, desde el 2011, bueno, desde el 80 y tantos, menciona que el niño en preescolar, ¿cómo tiene que aprender? Pues muy sencillo, a través del juego. Y pregunta, ¿han visto cómo son los salones en preescolar? ¿Cómo son? Con colores Ok, pequeños. Son muy coloridos. ¿qué más? Tienen hasta juguetes, cosas para Ok, jugar y que interactúe con su medio. exactamente. Pero también llamativas y sillitas. Ok, exactamente, también son llamativos, tienen mesitas de trabajo, las mesas son de su tamaño, ¿no? Muy incómodas para adultos, pero muy cómodas para ellos. Ahora pregunta, ¿cómo es un salón de primero de primaria? Lineal, no está tan colorido. Ya no tiene juguetes Eh, tampoco. y ya no hay juegos. Exactamente, ¿no? Mientras en preescolar de, pues vamos a jugar a Lobo Lobo, y ahora vamos a hacer esto, y ahora vamos a hacer lo otro, y todos vamos a cantar, ¿no? Llegas a primaria, que para empezar te levantan más temprano y sales un poquito más tarde, te tienes que estar sentado todo el día y ya no hay nada visual que te llame la atención. Por eso a muchos niños no les gusta la primaria o les cuesta trabajo. Y su parte favorita de la escuela, ¿cuál va a ser? Recreo. Preescolar. Bueno, sí, el Ah, preescolar, sí, pero el recreo. la etapa, sí. Porque en el El recreo, ¿qué nivel puede ser? Adelante, Porque adelante. pueden jugar, interactuar con sus compañeros. Exactamente, ser todo lo libre. que decía anteriormente. ¿Sí? Pero perdón, interrumpí a alguien, adelante. No, ya no, profe, es que yo entendí que qué etapa de, no sé, a lo mejor de escuela, pero no, sí, en la etapa de la jornada laboral, pues sí, o ¿cómo se dice? Bueno, sí, su jornada, su etapa más llamativa va a ser el recreo, efectivamente, porque el niño puede ser más libre, puede expresarse, puede jugar y correr, lo que en el salón en primaria ya no está permitido, sobre todo Exactamente. hablar. Exacto, ¿no? Entonces sí hay que tener en cuenta que precisamente, digo, yo sé que ustedes no van con esta formación de maestros, pero si alguna vez les toca trabajar con algunos maestros, orientar a los maestros de primero y segundo sobre todo, hacer actividades que sean más lúdicas a través del juego. Y no estoy diciendo que se pueda nada más hacer con los de primaria baja, primero y segundo de primaria, para los que no saben, y bueno, y llegas a tercero, sino que incluso también los otros niños que van quinto y sexto, pues siguen siendo niños, y también pues es válido de repente poner juegos para ellos, pero juegos que tengan un propósito, ¿no? Al fin y al cabo, aquí no nos gusta hacer dinámicas, y las dinámicas no es perder el tiempo, la dinámica es hacer una actividad
para aprender algo, o en su defecto, relajar el ambiente. ¿Ok? Esas son las dos funciones que pueda tener una dinámica. Entonces, aquí lo importante es que ustedes sí conozcan, porque en verdad les va a tocar en un futuro, pues atender muchos casos, y tal vez algunos casos sean problemas de aprendizaje, pero también necesitamos conocer qué es lo que sí, lo que los niños sí aprenden, ¿no? Yo me imagino que les llega un niño de primero de primaria y que les diga a su mamá, pues es que no sabe leer, tiene un problema de aprendizaje, se lo traigo porque la maestra me dijo. ¿Qué van a hacer? Regañar al niño porque no sabe. Así pues tiene 6 años, ¿no? Todavía está en ese proceso, todavía le falta. Vamos a identificar en qué etapa de escritura está. Vamos a ver si tiene comprensión lectora. Le leo un cuento y pues que me conteste preguntas del cuento, preguntas sencillas. Entonces, ese tipo de actividades, pues ustedes sí van a poder trabajar, ¿vale? No sé si hay algún otro comentario. Profe, ¿nos va a compartir las diapositivas que nos presentó anteriormente? Sí, se las voy a poner en parte de noticias. Los tengo un poco abandonados con la parte de noticias, discúlpenme, pero esta semana tuve complicaciones muy pesadas, aparte del trabajo que llegó la parte de calificar proyectos, pero ahí se las voy a subir, ¿vale? Ok, gracias. Y también la sesión 3 de la vez pasada no la No la subió a la subí. plataforma. No la he subido, discúlpeme, es que en verdad no me quiero justificar, pero sí se me complicó bien feo, tuve un familiar no directo, pero internado y estuve haciendo visitas, ayudando a otras cosas y todo eso, entonces sí es un poquito complicado, pero se las subo entre hoy y mañana, para que ya las tengan, ¿vale? Y aunado a eso, pues, las diapositivas. Muchas gracias, profe. ¿No de qué? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok, entonces vamos a dejar hasta aquí, ¿sí? No he dejado de grabar. Repito, son temas que a lo mejor no nos competen, pero igual son importantes, son interesantes que ustedes también los conozcan y que vean precisamente pues esta parte de los temas, ¿no? Al fin y al cabo, pues seguimos hablando de aprendizaje en los niños. Entonces, pues vamos a dejar hasta aquí y nos vemos la siguiente semana, ¿vale? Entonces, dejo de grabar.